Muy bien, entonces el día de hoy vamos a iniciar con la tercera unidad. Más o menos tenemos, bueno, no más o menos, exactamente tenemos 4 semanas para esta última unidad, en la cual nosotros vamos a hablar, digamos que de una manera introductoria, sobre el fenómeno eléctrico. Eh, Hablar sobre el fenómeno eléctrico realmente se queda corto cuando nosotros no tocamos a profundidad también y lo vinculamos con el magnetismo, ya que en la naturaleza estos se encuentran íntimamente relacionados y de hecho es una de las interacciones fundamentales de la naturaleza, conocida como el electromagnetismo. Entonces, la idea, pues en esta clase, es que usted se lleve las ideas básicas de la electricidad, la fundamentación de los fenómenos eléctricos, que conozca un poco en detalle cómo funcionan los circuitos y que posteriormente pues pueda profundizar en otras clases y cerrar, ¿verdad? Para poder entender todo el fenómeno electromagnético, ya sea en ese sentido o llevar clases clases un poco más aplicadas que tengan que ver con instalaciones eléctricas, que tengan que ver con circuitos eléctricos. Pues la idea aquí es dejar fundamentadas algunas cosas. Bien, esta tercera unidad va a estar separada en tres temas. El primer tema que vamos a estudiar es el que tiene que ver con la carga, la fuerza y el campo eléctrico. Ese es el primer concepto que hay que entender para conocer a profundidad los fenómenos eléctricos. Estos temas los vamos a poder encontrar como referencia en el capítulo 21 del libro de texto. Como les había mencionado, ya en este tercer parcial nosotros vamos a trabajar con el tomo 2 del libro de texto. Bueno, que casi todos los libros de este nivel ya esta parte de la electricidad la tocan en un segundo tomo. Lo mismo pasa con el libro de Resnick, lo mismo pasa con el Serway, lo mismo pasa con Giancoli, que son los textos clásicos de estas clases. Entonces, en ese segundo tomo, el primer capítulo trata sobre el- la carga eléctrica en general, después cómo interactúan estas cargas eléctricas y finalmente hablamos del campo eléctrico como el origen de todos estos fenómenos. Luego vamos a estudiar un segundo tema en el que nos vamos a meter con la parte de energía potencial eléctrica, y a raíz de esto va a surgir una cantidad que muchos conocemos, que se conoce como el voltaje o la diferencia de potencial, otras veces llamado el potencial eléctrico. Esto lo vamos a estudiar en el capítulo 23 del libro de texto. Y el último tema que vamos a tocar es el de la corriente, la resistencia y la potencia eléctrica. Todos estos enmarcados en el contexto de circuitos eléctricos sencillos. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, ¿no? Dejar como aplicación el cómo entiendo los circuitos a partir de una base física de lo que está sucediendo en el interior. Entonces, en el primer tema, nosotros vamos a hablar un poco sobre el origen de la carga eléctrica, cómo interactúan las cargas eléctricas entre sí. Vamos a poder medir esa interacción mediante la fuerza y el campo eléctrico.
y cuáles son algunas de las aplicaciones que tenemos, el movimiento de partículas cargadas en campos, y luego pues eso lo vamos a juntar con el estudio de la energía potencial eléctrica, que tiene que ver con la interacción de esas mismas partículas, y cómo esto da pie al origen de lo que nosotros conocemos como la corriente eléctrica, la potencia eléctrica y los circuitos simples, que son los que han permitido que la mayoría de los aparatos eléctricos que nosotros usamos actualmente funcionen usando este principio. Entonces, primero vamos a hacer un recorrido histórico para ver un poco qué fue lo cómo se fue originando, o cómo se fueron originando estas ideas. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de la carga eléctrica. La carga tiene su origen en la antigua Grecia, donde se hicieron los primeros reconocimientos de fenómenos eléctricos. En Grecia se, pues se reconoció o se conoció un material que se llama ámbar. El ámbar en griego es denominado electrón. Entonces, a partir de ahí, pues viene toda esta definición de que todos los fenómenos relacionados con el comportamiento que tuvo el ámbar en ese momento se les llame fenómenos eléctricos o electricidad, electromagnetismo, de ahí viene todo esto. Pues bueno, los griegos experimentaron con el ámbar. El ámbar, pues una piedra preciosa, no tan preciosa como otras, ¿verdad? Pero sí es una piedra que si si ellos la frotaban con una lana o con una piel, que era algo de lo cual se tenía mucho en ese momento, era con lo que más se comerciaba, con pieles, con sedas. Entonces ellos observaban que al frotar el ámbar, pues adquiría una propiedad. Si yo frotaba, por ejemplo, dos muestras de ámbar con piel, entonces lo que observaba era que si las acercaba, entonces estas se iban a repeler, o sea, es decir, una eh, empujaba a la otra, o sea, se alejaban. Y lo mismo pasaba si usted lo frotaba con un trozo de seda, ocurría lo mismo. Y ahora, si usted agarra el pedazo de ámbar y el de seda y los coloca cerca, entonces lo que observaban era lo contrario, que había una atracción entre las dos muestras, ¿no? Entonces, lo que ellos pudieron ver es que si nosotros identificamos pues dos muestras, realmente no importa la forma. Observaron lo siguiente, ¿no? Observaban repulsión y observaban atracción. Yo tengo dos muestras y eso fue lo primero que observaron. Entonces a esto pues le llamamos repulsión y a esto atracción. Bueno, entonces los griegos, bueno, no sé si los griegos exactamente, pero más adelante se hicieron otros experimentos que tenían que ver con frotar, ya habían otros materiales, ya existía el plástico. Entonces se hicieron más experimentos y vieron que habían otros materiales que también presentaban la misma característica. Entonces, lo que, lo que se definió era que teníamos dos tipos de cargas, que teníamos cargas, así se les llamaba, es decir, los objetos que se atraían estaban, quiere decir que estaba concentrada
tipo de carga. A esa carga eléctrica se le llamó. Entonces, lo que se observó es que dos cargas de igual signo se repelen y dos cargas de diferente signo se atraen. ¿Ok? Se atraen, entonces eso dio pie a que tuviéramos dos tipos de cargas. Entonces hablaron cargas positivas y de cargas negativas. Así se les denominó. Se les denominó que habían dos tipos de cargas. Aquellas en las cuales había repulsión, entonces decían, bueno, si hay repulsión quiere decir que el material se cargó de forma positiva a ambos o de forma negativa a ambos y se repele. Y en el caso de la atracción, una está cargado positivamente y la otra negativa. Bien, entonces esas fueron las primeras ideas que se tenían sobre las cargas eléctricas. Ok, después, ya con el estudio del átomo, esto fue lo primero, estas fueron las primeras ideas que tenían que ver con la carga eléctrica, pero no teníamos idea realmente de dónde surgía eso. O sea, ¿qué daba origen? ¿Será que el ámbar, cuando yo lo frotaba, la tela de alguna manera le imprimía alguna propiedad o le agregaba alguna sustancia, una cosa así? Era desconocido realmente. Después, con el estudio del átomo, nos dimos cuenta de que todos los materiales están compuestos de sustancias o de partículas que son idénticas hablando de su estructura, ¿no? Pero habían una gran diversidad de partículas, ¿no? Entonces esa partícula se le llamó el átomo como una unidad indivisible. En ese momento se pensaba que no se podía dividir en algo más pequeño, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que estaba compuesto de otras partículas y que a su vez también esas partículas se pueden dividir en otras. Entonces, lo que sabemos del átomo es que en el centro nosotros tenemos un núcleo y en la parte externa nosotros vamos a tener partículas que son electrones. Estas partículas de acá son electrones y en el centro del átomo, pues nosotros sabemos que hacemos una especie de acercamiento. Sabemos que tenemos partículas positivas que se conocen como protones. Y además hay otras partículas que no tienen carga eléctrica, que son los neutrones. Entonces, así está compuesto el átomo. El átomo está compuesto por un núcleo, una corteza, donde voy a borrar dos electrones porque quiero mantener la idea de neutralidad. Entonces, así está compuesto el átomo. El átomo está compuesto de un núcleo que tiene partículas que no son fundamentales. Los protones están compuestos por tres partículas más pequeñas, que son los quarks, pero están unidas, esas partículas más pequeñas están unidas con una fuerza que es muchísimo más grande que la fuerza eléctrica. Entonces, por lo tanto, se van a mantener unidas a menos que exista una fuerza muy grande que los pueda separar. Entonces, reconocimos que habían dos tipos de partículas cargadas en los átomos, partículas positivas, negativas. De hecho, en el inicio no se sabía realmente que unas estaban en el núcleo y otras afuera. Entonces, en ese sentido, mucha gente asoció a que las partículas positivas eran precisamente las que estaban ahí en el exterior. Y de hecho,
Actualmente, incluso en circuitos, los que ya tienen un poco de experiencia con circuitos, recordarán que la dirección en la cual uno normalmente toma la corriente en un circuito eléctrico es la dirección en la cual fluyen las partículas positivas. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más en detalle al final del parcial, pero no se sabía realmente, ¿no? Actualmente se sabe, pues, que las partículas que están en la parte externa son los electrones y en el interior los protones. Entonces, hay un balance entre las cargas, es decir, la misma cantidad de protones que tengo en el núcleo es la misma cantidad de electrones que voy a tener en la corteza. Y a eso es un átomo eléctricamente neutro. Entonces, lo que se encontró es que habían diferentes tipos de átomos que tenían cada uno y que cada átomo estaba caracterizado por un cierto número de electrones o de protones, y así fue que se construyó pues la tabla periódica. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa cuando yo estoy cargando? ¿O qué pasa cuando tengo ese material que lo he frotado contra una tela y después lo acerco a otro? Entonces, para entender eso, vamos a ver una simulación en la cual nosotros vamos a observar cómo interactúa una muestra de un material con un objeto que está cargado. Entonces, eso que ustedes ven a la derecha es un conductor, un metal. Ponemos un metal, pues porque son los materiales que se comportan mejor bajo los fenómenos eléctricos. Hay conductores, que son los que dejan fluir más la electricidad, y hay aislantes que no tanto. Entonces ponemos un conductor para hacer más obvio el fenómeno, ¿verdad? Pero lo que sucede es, si yo tengo una muestra, imagine que esa es una placa de aluminio, placa de cobre. Entonces, lo que yo tengo es esas cargas positivas que vienen a representar los núcleos de los átomos y están muy bien ordenadas. Pero si usted se va a la tabla periódica, usted encontrará estos conductores, estos metales, en una parte muy adelante de la tabla periódica, es decir, tienen una gran cantidad de protones y electrones en su átomo. Entonces, quiere decir que tienen diferentes capas, estos están ordenados en diferentes capas. Y hay una capa que es la capa que a nosotros nos interesa, que es la última capa. En esa capa están los electrones de valencia. Esos electrones de valencia, de cierta manera, pueden ser extraídos del átomo, incluso se da de forma espontánea, es decir, los mismos... Ahí sigo con este problema con la tabla. Ok, vamos a ver. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, Ok. Estaba con un problemita aquí con la tablet que parece que está calentando. Voy a dejar de cargarla mientras estoy en la llamada. Tan recomendable hacer. Ok, entonces vamos a ver. Ese electrón que nosotros tenemos ahí en la capa de valencia, debido a una repulsión por los mismos electrones, se libera, ¿no? Y entra en una nube electrónica, que son todos esos cargas azules que ven que se están moviendo de un lado para otro. A esa se le conoce como la nube electrónica. Y esa es la que permite que un conductor sea un buen material para conducir la electricidad. Porque la electricidad es ese movimiento de partículas. Pero si se fija, eso es como que tuviera el cargador de su celular, pero sin conectar al tomacorriente, ¿no? Simplemente se están moviendo ahí, pero no van para ninguna dirección en particular. Entonces, si yo coloco un material que está cargado, ya, por ejemplo, este lo voy a poner que está cargado positivamente. Imagine que es un plástico, lo froté contra un material y lo acerco. Entonces, lo que yo voy a ver es ese fenómeno de atracción, esa atracción que existe.
Entonces vea que casi las partículas negativas que se estaban moviendo ahí de forma aleatoria, ahora se han desplazado más cerca del objeto cargado positivamente porque se ven atraídos. Entonces, si yo lo alejo, otra vez ese movimiento aleatorio vuelve a darse, se vuelven a recomponer, por decirlo así. Si lo pongo cargado negativamente, entonces ocurre lo contrario. Estos se van para la derecha, quedan pocas de este lado. Y así. Entonces, eso fue lo que ellos observaban, ¿no? Ellos observaban eso. Si yo coloco un material cargado en presencia de otro, aunque ese no esté cargado, de cierta manera yo lo voy a polarizar. Polarizar significa que voy a generar una parte que está cargada positivamente y otra cargada negativamente. Entonces ahí estoy polarizando el conductor. Entonces, a pesar de que él no está cargado o es eléctricamente neutro, yo puedo generar una parte positiva y una parte negativa. Bien, entonces a nivel del átomo, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Ahora, lo que hemos observado es que estas partículas, tanto los protones, electrones, tienen una carga eléctrica. Y la característica que tienen es que la carga eléctrica es igual. Eso hace que se mantenga eléctricamente neutro. Entonces la carga fundamental, que es en la que se mide la carga eléctrica de cada uno de estos, es la siguiente. En el caso, normalmente nosotros vamos a denotar con una Q, ya sea mayúscula o minúscula, las cargas. Y en el caso del protón, este es igual al positivo de la carga fundamental. Es la carga que se ha tomado de referencia, o sea, la carga del protón y la del electrón. Y en el caso del electrón, pues es la misma carga, solamente que negativa. Y esa carga tiene un valor de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. En el caso del protón y en el caso del electrón, menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces aquí de paso, ya les estoy introduciendo cuál es la unidad de carga eléctrica en el unidad de carga. Un coulomb se lo puede llamar como prefiera. Algunos lo españolizan y le llaman el culombio, pero esa es la unidad de carga. Es una unidad fundamental, es decir, no se deriva de otras anteriores. Se le ha denominado a la carga del electrón y a la carga del protón como la referencia. Entonces, si yo quiero medir la carga de otra partícula, entonces lo voy a hacer en base a esta. Puedo decir, una partícula, por ejemplo, los quarks, que son las partículas que están en el interior de los protones y de los neutrones, estas tienen cargas fraccionarias. Entonces, por ejemplo, puedo tener 1/3 de la carga fundamental y al sumarlos, entonces eso me va a dar 1. Puedo decir 1/3 más 1/3 más 1/3 de la carga fundamental, sumado me da la carga fundamental que tienen. Entonces, muchas veces cuando se refieren a las partículas, la carga fundamental, o sea, n veces la carga fundamental. Entonces, nosotros vamos a trabajar principalmente con protones y electrones. Van a haber otras partículas por ahí, ¿verdad? Pero sobre todo, en muchos de los ejercicios nos vamos a referir a los protones y electrones. Existen experimentos que me permiten manipular estas cargas, y eso es lo que ha propiciado que nosotros tengamos un conocimiento tan detallado sobre el átomo, porque
de cierta manera, nuestra tecnología nos ha llevado a poder manipular estas partículas y en muchos problemas se van a referir a ellas como cargas que están ahí colocadas en algún lugar y las vamos a poner a interactuar entre ellas. Ok, también hay otra manera de conseguir partículas cargadas y es, por ejemplo, a un átomo le quito uno de los electrones. Yo le quito uno de los electrones, entonces lo que va a pasar es que va a perder su neutralidad. Entonces, como va a perder su neutralidad, o sea, si yo le quito un electrón, entonces lo que va a tener es un excedente de carga positiva. A esas partículas se les conoce como los iones positivos. O también puede hacer lo contrario, puede que un átomo gane un extra de carga negativa, entonces esos son los iones negativos. En esta clase nosotros no vamos a trabajar con iones, pero seguramente si llevan un curso de química, son estudiantes de ingeniería química, estarán muy familiarizados con este concepto, con el concepto de iones, más que todo porque se genera una corriente de iones cuando nosotros tenemos una reacción química, que se conoce como una reacción de electrólisis. Entonces ahí también podemos tener una corriente eléctrica, que básicamente ese es el objetivo de empezar a hablar de la carga y todos los fenómenos eléctricos, ¿no? Llegar a definir la corriente eléctrica. Entonces, corriente eléctrica puede haber de diferentes tipos. Movimiento de partículas cargadas, ya sea positivas o negativas. Negativas en el caso de los conductores, puede ser positivas o negativas en el caso de vientos solares o flujo de partículas cargadas en el espacio, pero también puedo tener iones, ¿no? Ese proceso de quitarle o, o agregarle electrones se le conoce como ionización. Ionización. Muy bien. Una de las características que tiene la carga, y la cual la hace muy importante estudiar la naturaleza, es que la carga se conserva. La carga se conserva. Así como cuando hablamos de que la energía se conserva, de que el momento lineal se conserva. Entonces lo mismo pasa con la carga eléctrica. La carga eléctrica, la suma algebraica, porque la carga el valor de carga es una cantidad escalar, no es una cantidad vectorial. La suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es constante. Entonces, donde se trabaja esto, la reacción lugar, bueno, pues puede ser en el Sol. Por ejemplo, en el Sol existen reacciones nucleares, o sea, reacciones de intercambio de átomos. Es decir, ¿qué pasa si un átomo o un núcleo interacciona con una cantidad de energía, por ejemplo? O, por ejemplo, en los experimentos que tienen que ver con energía nuclear, se hacen reacciones nucleares, es decir, reacciones entre partículas tan cargadas. Entonces, seguramente ustedes sabrán que en ese intercambio de las partículas de reacción, más o menos como en la química. En química uno lo pone a que si hay una reacción, a que balancee la ecuación. Que si tantos átomos de un elemento hay de un lado, tiene que haber del otro también. Entonces, lo mismo pasa aquí. Si yo tengo una reacción en la cual hay intercambio de partículas, entonces debe haber una conservación de la carga. Es decir, que la carga antes de que se dé la reacción debe ser igual a la carga que se da al final. Es decir, no hay ninguna reacción o alguna interacción que me genere
un extra de carga o que disminuya la carga. Entonces, eso es lo que quiere decir esta ecuación, pues. Por ejemplo, si nosotros estamos frotando una varilla, entonces, en principio, una varilla de plástico, pues, no tiene carga porque es eléctricamente neutra. Está compuesta por átomos y cada átomo tiene la misma cantidad de protones y electrones. Entonces, por lo tanto, inicialmente, el plástico va a ser, o la varilla de plástico, va a estar, va a ser neutro eléctricamente hablando. Entonces, cuando nosotros frotamos, lo que va a suceder es que se va a generar, por ejemplo, una carga negativa. Entonces, en este caso, eh, en el otro material, por ejemplo, una franela con la cual estoy frotando, va a sufrir el proceso contrario. De manera entonces que yo no estoy generando carga. Simplemente lo que estoy haciendo es, con el frotamiento, estoy generando una polarización. Entonces, lo que yo tenía eléctricamente neutro primero va a tener una región donde van a haber más cargas positivas y otra donde van a haber más cargas negativas, y lo mismo va a pasar con el otro. Entonces, eso es lo que quiere decir en cualquier proceso en el cual nosotros estamos cargando algo, no estamos creando ni destruyendo carga. Simplemente lo que estamos haciendo es hacer una transferencia. Entonces, no hay un proceso para crear carga. A eso es a lo que se refiere este principio. Muy bien. Entonces, ahora hablemos de qué fue lo que se observó. O sea, ellos observaban este fenómeno de atracción y de repulsión. Entonces vino un científico, que es precisamente por él al que se le da el nombre a la unidad de carga como Coulomb, y él hizo experimentos con carga. Entonces dijo, bueno, voy a ver qué pasa si yo acerco, si alejo las cargas, cómo se comportan, y esa fuerza de atracción voy a ver si la puedo medir, voy a ver si encuentro un número que me diga cuánto es. Entonces, lo que él hizo es similar a lo que voy a mostrar en esta otra simulación. Entonces, en esta se muestran dos cargas. Piensen una protón, la otra un electrón, como quiera. Realmente no importa tanto identificarlos, sino saber que son objetos que están cargados. La simulación me permite, en la parte superior, modificar el valor de carga. Puedo ponerlo tanto positivo como negativo. Y abajo, pues me permite a mí ver cuánto es la magnitud de la fuerza que existe. Me da de referencia cuál es la unidad ahí, me dice que cada cuadrito es de 1 metro. Y a la derecha, si se fijan, yo puedo graficar dos cosas. Puedo graficar la fuerza versus la distancia que hay entre las partículas, que sería R, o puedo graficar la fuerza versus la carga, versus la carga de una. Entonces, lo que quiero mostrar con esta simulación es lo que hizo Coulomb. Él hizo un experimento donde él logró reconocer cuáles eran cuáles eran o de qué manera interactuaban las cargas y cómo estaba relacionado con magnitudes físicas medibles, como la fuerza, la distancia, la carga. Entonces, lo que él hizo fue decir, bueno, voy a acercarla, la voy a alejar, voy a ver qué lo que... Lo primero es el gráfico de la fuerza versus la distancia. Entonces, a medida que yo voy acercando la carga a la carga B, entonces si se fijaron, la fuerza empezó a aumentar, cada vez era más grande. Cada vez era más grande, voy haciendo más pequeña la distancia y vean cómo me va surgiendo ahí la gráfica. Esa no es una gráfica lineal, es una gráfica, una curva más bien. Y fíjense cómo
Ese vector que aparece ahí de cada una de las cargas, cada vez que las voy acercando se va haciendo más grande. Ese vector me representa la magnitud de la fuerza. Pues obviamente, entre más cerca estoy, puedo ver ahí en el valor numérico que se va haciendo cada vez más grande. Entonces la flecha va creciendo, creciendo, y prácticamente se hace muy grande, ¿verdad? Cuando ya estoy muy cerca de ella, ¿no? Y las tengo prácticamente una sobre la otra. Y entonces lo que logra ver en la gráfica es que a medida que la separación va tendiendo a cero, la, la fuerza va tendiendo al infinito, a más infinito. O sea, se va haciendo cada vez más grande. Entonces él hizo una gráfica y dijo, bueno, estos datos se ajustan a una función de tipo 1 sobre r cuadrado. O sea, es decir, se nota que son inversamente proporcionales a medida que la fuerza se va haciendo más grande, el radio se va haciendo cada vez más pequeño, pero cada vez más pequeño de una forma muy intensa, ¿no? Entonces él logra ver en la gráfica, esto yo lo puedo modelar como una gráfica 1 sobre x al cuadrado o 1 sobre r cuadrado. Entonces ese fue la primera evidencia, ¿no? La relación que existía entre la fuerza y la distancia. Ahora a ver qué pasa si yo cambio los signos de las cargas. ¿Será que si yo cambio los signos de las cargas, algo diferente va a pasar? Entonces digo, bueno, aquí las tengo una positiva, la roja es positiva y la azul es negativa. Entonces ahora voy a hacer que las dos sean positivas. Tanto la partícula A con la partícula B, ambas son positivas. Entonces, de lo que sabemos anteriormente, es que como son del mismo signo, va a haber una repulsión. Entonces, si se fija de entrada, cuando yo ya estoy definiendo el valor de carga de las partículas, ya las flechas aparecen apuntando en direcciones opuestas. Es decir, que la carga A, la de la derecha, siente una fuerza que la está empujando hacia la derecha. Y la partícula de la izquierda, la B, siente una fuerza que la está empujando hacia la izquierda. O sea, hay una repulsión entre ellas. Y entonces quiere decir que entre más cerca yo esté, más intensa va a ser esa repulsión. Y eso lo voy a poder ver si yo muevo la partícula. Mire cómo va creciendo el vector, cómo va creciendo y el valor tiene el mismo comportamiento. O sea, es decir, la relación de la fuerza con el radio es independiente de las cargas. O sea, siempre se va a comportar igual. La diferencia es que en una la fuerza va hacia la derecha y en otra va la fuerza hacia la izquierda, porque en una hay atracción y en la otra hay repulsión. Entonces, se confirma lo que él había observado con el primer experimento. O sea, ahora voy a hacer la otra gráfica. ¿Qué pasa entre la fuerza y la carga? ¿Será que entre más grande es la carga, más grande es la fuerza? ¿O entre más grande es la fuerza, más pequeña es la carga? Etcétera. Entonces, lo que se observa es esa parte azul que se ve en la gráfica. Es, entre más grande es la fuerza, entre más grande es la fuerza, la carga 1 se mantiene constante. O sea, es decir, hay una independencia de las cargas con la fuerza. O sea, la carga 1 existe y aunque esté más intensa, la carga de la partícula se va a mantener, va a ser igual. ¿Sí? Entonces, eso se resume en una ley, eso se resume en una ley que se conoce como la ley de Coulomb. Esta ley a mí me dice que la fuerza de interacción que hay entre dos partículas se escribe así. Es un vector, fuerza es un vector. Hay una constante de proporcionalidad, le voy a llamar K.
tengo la multiplicación de las dos cargas, la carga de la partícula 1 y la carga de la partícula 2, dentro de barras de valor absoluto. Ya voy a explicar por qué va ahí. Y la distancia al cuadrado. Entonces nosotros reconocimos en la simulación dos cosas. Una, la relación inversa que existía entre la fuerza y la distancia de las partículas. Y otra cosa que identificamos es la dirección de la fuerza. Y es que es una dirección radial. Radial significa que va de tal manera, la fuerza, esa flecha que me marca ahí, va en una dirección tal que siempre va en la dirección de la línea que une a las cargas. Por ejemplo, aquí tengo la carga A y la carga B, las tengo sobre la misma línea horizontal. Y si me fijo, las flechas caen ahí. ¿Qué pasa si cambio el signo de una? Pues siempre van en la misma dirección, o sea, siempre van en la misma línea que las une, solamente que en la dirección contraria. Pero si yo muevo partícula A y ya la coloco un poquito arriba, lo que logro notar es que la fuerza también se inclina. Si la pongo más arriba todavía, se inclina por acá. Entonces, mire que el vector de fuerza va siguiendo siempre la línea que une a las partículas. Eso significa que la fuerza es de tipo radial. Por eso le puse en la ecuación el vector unitario R. Significa que esa fuerza siempre va en la dirección que une a las dos partículas. Ok, ahora, esa constante que aparece ahí se puede definir en términos de otra constante, que es una constante fundamental. Esta es la ley de Coulomb. La vamos a encerrar porque es una ecuación con la que vamos a estar trabajando mucho. Y entonces esa ecuación o esa constante que aparece ahí se conoce como la permitividad del espacio vacío. Eso lo que me mide, ya poniéndolo en contexto con otros materiales, es qué tanto influye el material en el comportamiento de las partículas, porque el material en el que está inmersa una partícula también está compuesta de otras partículas. Vamos, por ejemplo, si yo coloco un electrón aquí en el aire, entonces el aire es un gas, el gas está compuesto de moléculas, las moléculas tienen cargas, ahí tienen partículas cargadas en su interior también, entonces de cierta manera tienen que influir en el comportamiento de esa partícula cargada. Entonces, en este caso, lo que Coulomb definió es que, bueno, voy a intentar deshacerme de todas esas cosas metiendo a las partículas en un vacío. Entonces, el vacío, de cierta manera, tiene una medida de esa cantidad. Entonces, ese épsilon que aparece ahí es una medida de esa influencia que tiene en el medio. Por ahora, nosotros solo vamos a trabajar en el vacío, aunque más adelante se puede hacer un agregado de cómo influye un medio. Por ejemplo, si el medio tiene una cierta permitividad, digamos el aire, el agua, cómo influiría, eso se puede agregar. Pero en este caso, nosotros solo nos va a interesar en el vacío. Ese es un número que ya está bien medido, ese epsilon sub 0. Este epsilon sub 0, una constante, que tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12, un valor muy pequeño, por 10 a la menos 12 coulombs entre Newton por metro cuadrado. Entonces, bueno, si nosotros sustituimos eso en la calculadora y queremos calcular toda la constante que aparece ahí multiplicando, que es 1 sobre 4pi epsilon sub 0,
nos da un valor aproximado de 8.988 por 10 a la 9, son las unidades recíprocas, newtons por metro cuadrado por coulomb cuadrado. Muchos, en aras de hacer más simple las cosas, aproximan esto a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces, usted trabaje con la versión que más, pues más simple se le haga. Puede trabajar con la primera, de una sola vez con K, y un valor aproximado de 9 por 10 a la 9. O puede trabajar con el valor de permitividad, ¿verdad? Que le va a dar resultados pues más precisos. Ok, entonces, si yo tengo dos partículas que están interactuando, voy a colocar una por acá. Voy a decir que esta partícula tiene una carga Q1 y voy a colocar otra por acá que tiene carga Q2. Voy a decir pues que tienen cargas de signos opuestos. Entonces, el valor de R pues es el valor de la distancia que existe entre ellas. La distancia que existe entre ellas. Entonces, la partícula cargada, 1, va a sentir, ya que la partícula cargada 2 es de signo opuesto, va a sentir una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción, nosotros vamos a medir de forma vectorial y la vamos a indicar con esta flecha. Esta va a ser la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Y al igual, la carga 2 va a sentir una fuerza de atracción debido a la otra carga. A esta le voy a llamar, son vectores, la fuerza que experimenta la carga 2 debido a la 1. Entonces, así lo vamos esa es la referencia que nosotros vamos a definir. Entonces voy a decir, esta es F, bueno, normalmente yo le quito esa flecha y la suelo denominar, sí, solo F21, y a esta, a ver, no, esta sería F12, y esta sería F21. Entonces, el primer número que aparece es la fuerza que está generando la fuerza sobre la de referencia. Entonces digo, F21 es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1. Y F12 va a ser la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 2. Entonces, es una referencia que nosotros vamos a fijar, ¿verdad? Porque normalmente vamos a estar trabajando con muchas cargas. Entonces, a cada una de las cargas, pues, para no perder el orden, le vamos a poner un número para identificarlas. Entonces, si no le ponemos ese número y si no definimos una referencia de notación, entonces vamos a tener un gran problema ahí. Entonces, por la tercera ley de Newton, la fuerza 12 es igual que la fuerza 21, igual en magnitud, pero opuesta. Entonces, uno va a tener siempre en los problemas una referencia de para quién quiero medir la fuerza. Entonces, me van a decir en un problema en particular, calcule la fuerza sobre la carga 1. Entonces, lo que me están pidiendo es P21. Si me piden calcule la fuerza sobre la carga, pidiendo F12. Pero sepa que son iguales, lo único que cambia es la dirección. Son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. Y lo mismo pasa cuando hay una repulsión. Este dibujo que tengo aquí es en el caso de una atracción.
Pero yo puedo hacer lo mismo para una repulsión. En una repulsión, usted va a tener las dos partículas. Uno, voy a poner por aquí. No, bueno, las voy a poner que son del mismo signo. Entonces, para hacer más evidente eso, las voy a poner en el mismo. Este sería Q2. La distancia que hay entre ellas, R. Y las fuerzas ahora irían en forma opuesta. Iría por acá y este iría por acá. Esta sería F12 y esta sería F21. Donde F12 es la fuerza de repulsión, en este caso, que siente la carga 2 debido a la 1. Y F21 sería la fuerza de repulsión que siente la carga 1 debido a la carga 2. Y de nuevo aquí, por tercera ley de Newton, son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. Eso es importante a la hora de hacer cálculo, saber reconocer esto. Y entonces, ¿cómo calculo F21, F12? Usando esta formulita de aquí. Donde, si se fijan, aparecen las barras de valor absoluto. Y es que normalmente uno, la referencia que va a tomar va a ser antes. Si se fijan, yo aquí ya dibujé las flechas, esas flechas en color gris. Las dibujé precisamente porque yo sé el signo de cada una de las cargas. Entonces, desde el momento que yo conozco el signo de las cargas, desde ese momento ya puedo dibujar en qué dirección va. Entonces, por eso se colocan esas barras de valor absoluto, porque, por ejemplo, si el vector fuera hacia la parte negativa de las X, y yo colocara que una carga es positiva y la otra es negativa, a la hora de hacer la multiplicación, entonces me va a aparecer otro signo menos extra, y al multiplicarlo, entonces mi resultado va a quedar más bien al contrario, va a quedar que la fuerza va en la otra dirección. Entonces, nuestra referencia no va a ser la multiplicación de los signos de las cargas, sino va a ser entender la interacción que hay entre las dos. Si son del mismo signo, se repelen, y si son del mismo signo, se repelen, y si son de signo contrario, se atraen. Esa va a ser la referencia para dibujar el vector, y ya con eso yo voy a saber en qué dirección va. Bueno, entonces mañana vamos a estar hablando más en detalle de esto, vamos a colocar ya números a esto, vamos a hacer problemas en particular, vamos a poner sistemas un poco más complejos, donde hay más de una pareja de cargas, y cómo puedo determinarlo. Muy bien, entonces eso era lo que les iba a compartir el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar la clase, algún comentario. ¿Puede volver a poner la permitividad del espacio vacío? El valor. Sí, permita. Aquí está. Es 9 el que sale ahí, o es 4. 9. ¿Cuál? ¿El de este de acá? Sí, Sí. ese es 9. Es 9. Sí. Es un 9. Listo. Entonces, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no, pues cerramos la clase. Ok, entonces mañana continuamos con esto. Mañana vamos a, como les dije, vamos a hacer un par de problemas para ponerle números a esto y pues poderlo interpretar de una manera más completa. Listo, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, ingeniero.
Feliz tarde.